Bienvenidos a esta serie de videos en los que estamos analizando juntos el cierre fiscal y la conciliación tributaria para este año 2020. Recuerde que una vez que prepare sus estados financieros en base a la norma contable, el siguiente paso que debe utilizar es, aplicando la ley tributaria vigente en el año 2020, el reglamento vigente en el año 2020, calcular el impuesto a la renta respectivo. Lo que pretendemos con esta serie de videos es que usted en el formulario de impuesto a la renta, en la casilla 850, determine el impuesto de forma correcta, para lo cual se utiliza la técnica del cierre fiscal y la conciliación tributaria. Estas técnicas se encuentran inmersas en estos casilleros del formulario. Mi nombre es Nilo Narváez. El día de hoy, dentro de la técnica de cierre fiscal, analizaremos el gasto de nómina. Para el gasto de nómina, importante recordar la base legal. Para que sea deducible el gasto de nómina, necesitamos utilizar el artículo 10 numeral 9 de la ley, 28 numeral 1 del reglamento. Estos dos artículos, ley y reglamento respectivamente, nos van a explicar los requisitos que debemos cumplir en la nómina contable, dividiendo a la nómina contable en 5 tipos. La nómina corriente, que está conformada por el pago a los empleados que laboran bajo relación de dependencia. La nómina por compensación de salario digno, que aplicamos cuando tenemos empleados que ganan menos del salario digno. Acta de finiquito, esta utilice cuando en el 2020 hemos tenido empleados que se han desvinculado de la compañía. La nómina por mandatario externo, esta aplicamos cuando tenemos sociedades en las cuales pagamos al gerente general, al presidente, al mandatario, apoderado general respectivo. Finalmente, la nómina de los administradores del Sistema Financiero Nacional, que se utiliza cuando usted aplica el cierre fiscal en un banco, una mutualista, una cooperativa. Analicemos la nómina del cierre fiscal en lo que respecta a la nómina corriente. La nómina corriente está conformada por los sueldos, salarios, remuneraciones, beneficios que usted paga al empleado en relación de dependencia. Para que ese valor sea deducible, necesitamos cumplir 4 requisitos. El primer requisito: revisamos que se calcula y se retiene el impuesto a la renta a cada empleado que causa impuesto de manera legal. El segundo requisito para que estos sueldos, estos salarios sean deducibles, revise que se aportó correctamente el IES de cada empleado. Cada rubro que se pagó al empleado, tenemos que identificar que se aportó al IES conforme a la Ley de Seguridad Social, el Código del Trabajo, o no se aportó al IES exclusivamente los rubros que la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo estipulan que no se deben aportar. El tercer requisito para que esos sueldos, esas remuneraciones sean deducibles, es que se cumpla con las obligaciones legales del Seguro Social obligatorio cuando corresponda a la fecha de presentación del impuesto a la renta, la que no puede superar el plazo de vencimiento de dicha obligación tributaria. Finalmente, para que esos sueldos, esos salarios sean gastos deducibles, debemos observar los límites de remuneración que establece el Ministerio del Trabajo. Estos 4 requisitos permiten que la nómina corriente sea deducible de impuesto a la renta. La segunda nómina, salario digno. En lo que respecta a salario digno, recuerde, nosotros en el material que le incluimos en el video, le hemos copiado el ámbito de aplicación del salario digno, cómo se calcula la compensación, quiénes tienen que pagar la compensación, la forma de pago, el control del Ministerio del Trabajo, las sanciones respectivas. Hemos analizado también que podrían haber actas de finiquito
para que el valor que pagamos en actas de finiquito sea deducible, necesitamos que esa acta se encuentre legalizada, administrativa o judicialmente, y se encuentre hecha la retención de impuesto a la renta si causa retención. Mandatario externo: este tipo de nómina aplica para gerente general, presidente, para apoderado general. A este tipo de personeros tenemos dos formas tributarias de pagar. La primera, nosotros podemos pagar a través de rol. Podemos pagar a través de pagándole a través de una pseudonómina respectiva. La segunda, podríamos solicitarle al mandatario externo que nos entregue una factura, aplicarle la retención, la bancarización respectiva. Finalmente, la nómina de administradores del Sistema Financiero Nacional se utiliza cuando usted es un banco, una mutualista, una cooperativa. El pago a los administradores es deducible hasta el monto máximo establecido por el Código Monetario. Antes de pasar a las conclusiones, donde analizaremos recomendaciones con respecto a este gasto, es importante que recuerde que este video es auspiciado por CLE Consultores, empresa líder en consultoría contable, tributaria, legal, expertos en implementación y soporte de QuickBooks. Contamos con nuestras áreas de especialistas en seguridad social, auditoría, precios de transferencia. Somos miembros de la red internacional Russell Bedford, presente en más de 100 países del mundo. En nuestra academia virtual contamos con nuestro curso actual de cierre fiscal para el año 2020, impuestos diferidos, auditoría tributaria, planeación tributaria. La conclusión: algunas recomendaciones que podemos compartirle a fin de que la nómina del año 2020 sea deducible. Vamos a ver. En la nómina corriente, resumen, ¿qué tenemos que verificar? Si queremos que los sueldos, salarios, remuneraciones, beneficios y demás sean deducibles, tenemos que verificar que se retuvo el impuesto a la renta a cada empleado que cause impuesto. Analice el formulario 103, el anexo en relación de dependencia. Analice que se aportó al IES de forma correcta, conforme la Ley de Seguridad Social, el Código del Trabajo. Revise la fecha de pago de las planillas del IES, tiene que estar pagado a tiempo, y si tenemos un atraso en el pago, máximo tendríamos que pagar hasta abril del siguiente año o marzo del siguiente año, hasta la fecha máxima de vencimiento del impuesto a la renta. En la nómina del salario digno, ¿qué recomendaciones tenemos que comentarle? En la nómina del salario digno, verifique qué empleado gana menos del salario digno. Aquel empleado que gane menos del salario digno, tenemos que pagar la diferencia. Esa diferencia se conoce como compensación. Ese pago para usted como patrono es gasto deducible y no necesita aportar al IES. En la nómina del acta de finiquito, si tenemos finiquitos durante el año, tenemos que analizar que las actas de finiquito se encuentren legalizadas y efectuada la retención del impuesto a la renta en caso de que el acta de finiquito genere retenciones. En la nómina del mandatario externo, recuerde, cuando tenemos gerente, presidente, apoderado general, tenemos que pagar a través de rol de pagos, aportándole al IES, o tenemos que pagar a través de una factura, pagándole con la respectiva retención y bancarización. Finalmente, si estamos aplicando el cierre fiscal en el sistema financiero, somos un banco, una mutualista, una cooperativa, necesitamos que, para que sea deducible, observar los límites máximos establecidos en el Código Orgánico Monetario. Estas recomendaciones le van a permitir que su nómina sea deducible para este año 2020. Muchas gracias. Recuerde seguirnos en nuestros canales digitales. Estamos para servirles.